El significado de comulgar según la religión cristiana. Comulgar es uno de los actos más sagrados y profundos dentro de la fe cristiana, especialmente en la Iglesia católica. No se trata únicamente de un gesto ritual ni de una costumbre heredada, sino de una experiencia espiritual que implica una unión real, íntima y transformadora entre el creyente y Jesucristo. La comunión es el momento en el que el fiel recibe el cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies del pan y del vino consagrados, tal como fue instituido por Jesús en la última cena, cuando dijo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre». Desde la perspectiva religiosa, comulgar significa aceptar plenamente la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La Iglesia enseña que, tras la consagración realizada por el sacerdote, el pan y el vino dejan de ser simples elementos materiales y se convierten verdaderamente en Cristo vivo, aunque conserven su apariencia externa. Este misterio, conocido como transubstanciación, es el centro de la fe eucarística y uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Comulgar es, ante todo, un acto de amor. Es la respuesta del creyente al amor infinito de Dios, que se entrega totalmente por la salvación de la humanidad. Al recibir la comunión, el cristiano reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz y lo hace presente en su propia vida. No es un recuerdo simbólico, sino una participación real en ese sacrificio redentor que reconcilia al ser humano con Dios y renueva su esperanza. Desde el punto de vista espiritual, la comunión fortalece el alma. La religión enseña que la Eucaristía alimenta la vida interior del creyente. Le da fuerzas para resistir el pecado, crecer en virtud y perseverar en la fe. Así como el cuerpo necesita alimento para vivir, el alma necesita la comunión para mantenerse unida a Dios. Por eso, la Iglesia considera la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana. Comulgar también implica comunión con la Iglesia. No es un acto individualista ni aislado, sino una expresión de unidad con la comunidad de creyentes. Al comulgar, el fiel se une no solo a Cristo, sino también a todos los miembros de la Iglesia, formando un solo cuerpo espiritual. Este aspecto comunitario recuerda que la fe cristiana se vive en comunión, en fraternidad y en amor mutuo. Sin embargo, la religión establece que comulgar requiere una disposición adecuada. No basta con acercarse al altar por costumbre o tradición. Es necesario estar en estado de gracia, es decir, no tener conciencia de pecado mortal sin haber recibido previamente el sacramento de la confesión. Comulgar sin esta preparación espiritual se considera una falta grave, ya que significa recibir el cuerpo de Cristo sin el respeto y la reverencia debidos. San Pablo advierte en las Escrituras que quien come el pan o bebe el cáliz indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, la preparación interior es esencial. La religión enseña que el creyente debe acercarse a la comunión con humildad, arrepentimiento sincero, fe viva y deseo de conversión. El ayuno eucarístico, la oración previa y el recogimiento interior son prácticas que ayudan a vivir este momento con mayor profundidad espiritual. Comulgar también tiene un fuerte significado moral y práctico. No se limita al instante de la misa, sino que compromete la vida entera del creyente. Quien comulga está llamado a vivir según el ejemplo de Cristo, practicando el amor, el perdón, la justicia, la caridad y la misericordia. La Eucaristía impulsa a servir a los demás, especialmente a los más necesitados, y a ser testimonio vivo del Evangelio en el mundo. Desde una dimensión simbólica y espiritual, la comunión representa la unión entre lo divino y lo humano. Dios se hace cercano, accesible y presente en la vida cotidiana del creyente. Al comulgar, el cristiano permite que Cristo habite en su corazón,
transforme sus pensamientos, sane sus heridas interiores y le conceda paz espiritual. Por eso, muchos santos han considerado la comunión frecuente como una fuente de santidad y fortaleza espiritual. En la tradición cristiana, comulgar también es una anticipación de la vida eterna. La Eucaristía es vista como un anticipo del banquete celestial, donde los fieles estarán plenamente unidos a Dios. Jesús mismo afirmó: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». Así, la comunión no solo fortalece la vida presente, sino que orienta al creyente hacia la esperanza de la resurrección y la vida eterna. La importancia de comulgar en la vida cristiana. Comulgar es uno de los actos más importantes y sagrados dentro de la fe cristiana, especialmente en la tradición católica. No se trata únicamente de recibir un pan consagrado durante la misa, sino de participar de un misterio profundo que conecta al creyente con Dios de una manera real, viva y transformadora. La comunión es el momento en el que el fiel recibe el cuerpo y la sangre de Jesucristo, renovando su alianza con Dios y fortaleciendo su vida espiritual. La importancia de comulgar radica, en primer lugar, en que fue un mandato directo de Jesucristo. Durante la última cena, Jesús instituyó la Eucaristía y pidió a sus discípulos que repitieran este gesto en memoria suya. Al comulgar, el cristiano obedece este mandato y mantiene viva la presencia de Cristo en la Iglesia. No es un simple recuerdo simbólico, sino una actualización del sacrificio redentor de Cristo, que se hace presente en cada celebración eucarística. Desde el punto de vista espiritual, comulgar es un alimento para el alma. Así como el cuerpo necesita alimento para mantenerse con vida, el espíritu necesita de la gracia que proviene de la Eucaristía. La comunión fortalece la fe, renueva la esperanza y aviva el amor en el corazón del creyente. Es una fuente constante de fuerza espiritual que ayuda a enfrentar las dificultades, tentaciones y pruebas de la vida cotidiana. La comunión también es fundamental para el crecimiento interior del cristiano. Cada vez que una persona comulga con fe y devoción, recibe gracias especiales que la ayudan a avanzar en el camino de la santidad. La Eucaristía purifica el corazón, debilita las inclinaciones al pecado y fortalece las virtudes cristianas como la paciencia, la humildad, la caridad y el perdón. Por esta razón, la Iglesia anima a los fieles a comulgar con frecuencia, siempre que estén debidamente preparados. Otro aspecto central de la importancia de comulgar es la unión íntima con Cristo. En la comunión, el creyente no solo recuerda a Jesús, sino que se une verdaderamente a Él. Cristo habita en el corazón del que comulga y lo transforma desde dentro. Esta unión personal permite al cristiano vivir más plenamente el Evangelio y conformar su vida a los sentimientos y enseñanzas de Cristo. Es una relación viva que fortalece la identidad cristiana. Comulgar también fortalece la unidad de la Iglesia. La Eucaristía es el sacramento de la comunión, no solo con Cristo, sino también con todos los creyentes. Al recibir el mismo cuerpo de Cristo, los fieles se reconocen como hermanos y miembros de un solo cuerpo espiritual. Esta dimensión comunitaria recuerda que la fe no se vive de manera individualista, sino en comunión con los demás, promoviendo la fraternidad, la solidaridad y el amor mutuo. La importancia de comulgar se manifiesta igualmente en su dimensión moral. La comunión compromete al creyente a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Quien recibe a Cristo en la Eucaristía está llamado a reflejarlo en sus acciones, palabras y decisiones. Comulgar implica asumir un compromiso real con la justicia, la verdad, el respeto por la vida y la ayuda al prójimo. La Eucaristía impulsa a una vida coherente con la fe profesada. Desde una perspectiva de sanación espiritual,
Comulgar es fuente de consuelo y paz interior. Muchas personas encuentran en la Eucaristía fortaleza en momentos de dolor, tristeza o incertidumbre. La presencia de Cristo en la comunión brinda esperanza, alivio espiritual y la certeza de no estar solos. Por ello, la comunión es considerada un remedio espiritual que reconforta el alma y restaura la confianza en Dios. La importancia de comulgar también está relacionada con la preparación y la conciencia. La Iglesia enseña que este sacramento debe recibirse con respeto, fe y un corazón limpio. La confesión previa, cuando es necesaria, y la oración personal ayudan a vivir la comunión de manera auténtica. Este llamado a la preparación interior subraya la grandeza del sacramento y la responsabilidad que implica recibirlo. Además, la Eucaristía tiene una dimensión de esperanza eterna. Comulgar es una anticipación del cielo, del encuentro definitivo con Dios. Jesús prometió la vida eterna a quienes comieran su carne y bebieran su sangre. Así, la comunión no solo fortalece la vida presente, sino que orienta al creyente hacia la promesa de la resurrección y la vida eterna. En la vida diaria, la importancia de comulgar se refleja en la transformación interior del creyente. Una persona que comulga con fe busca vivir con mayor amor, paciencia y misericordia. La Eucaristía inspira a ser mejores hijos, padres, amigos y ciudadanos. Es una fuerza silenciosa que actúa en lo profundo del corazón y se manifiesta en obras concretas de bien. En la fe cristiana, especialmente en la Iglesia Católica, comulgar es un acto sagrado que exige una preparación espiritual adecuada. La comunión no es un simple gesto externo ni una costumbre social, sino el encuentro real con Jesucristo vivo en la Eucaristía. Por esta razón, la Iglesia enseña que existen pecados graves que impiden recibir la comunión, ya que rompen la comunión con Dios y dañan profundamente la vida espiritual del creyente. Recibir el cuerpo de Cristo en estado de pecado grave no solo no produce fruto espiritual, sino que constituye una falta aún mayor. El pecado que impide comulgar es aquel que la doctrina llama pecado mortal. Ese tipo de pecado se caracteriza por 3 elementos esenciales: materia grave, pleno conocimiento y consentimiento deliberado. Cuando una persona comete un pecado mortal, rompe su relación con Dios y pierde el estado de gracia. En estas condiciones no puede acercarse a la comunión sin antes reconciliarse con Dios a través del sacramento de la confesión. Uno de los pecados que impide comulgar es la negación consciente de Dios o de las verdades fundamentales de la fe. El rechazo deliberado de Dios, la pérdida voluntaria de la fe, la apostasía o la herejía rompen directamente la relación con Cristo. Comulgar sin creer verdaderamente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía es una contradicción profunda, ya que la comunión exige fe viva y sincera. La blasfemia es otro pecado grave que impide comulgar. Consiste en hablar con desprecio de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Virgen María o de las cosas sagradas. Este pecado hiere gravemente el respeto debido a Dios y endurece el corazón del creyente. La blasfemia no solo ofende a Dios, sino que destruye la reverencia necesaria para recibir dignamente la comunión. El uso del nombre de Dios en vano, cuando se hace con desprecio, burla o juramento falso, también constituye un pecado grave. Utilizar lo sagrado para mentir o manipular demuestra una falta profunda de temor de Dios. Este pecado impide comulgar porque contradice el respeto y la verdad que deben acompañar al encuentro con Cristo en la Eucaristía. El abandono voluntario de la práctica religiosa, especialmente cuando se rechaza deliberadamente la misa dominical sin causa grave, es otro pecado que impide comulgar. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana, y despreciarla conscientemente significa alejarse de la comunión con la Iglesia y con Dios. Quien se aparta de la misa por indiferencia o rechazo no puede acercarse a la comunión sin antes reconciliarse primero. El pecado contra el respeto a los padres y autoridades legítimas, cuando implica desprecio grave, violencia o abandono injustificado, también puede impedir comulgar.
La desobediencia grave, el maltrato o el rechazo consciente del deber de cuidado hacia los padres hiere el mandamiento del amor y rompe la armonía moral que exige la comunión. El homicidio, el aborto y cualquier forma de violencia grave contra la vida humana constituyen pecados que impiden absolutamente comulgar. La vida es un don sagrado de Dios, y atentar contra ella de forma directa es una ruptura profunda con el mandamiento del amor. El aborto en particular es considerado un pecado gravísimo, ya que elimina una vida inocente y contradice radicalmente el Evangelio. El odio deliberado, el deseo consciente de venganza y el rencor mantenido en el corazón también pueden impedir comulgar. Aunque no siempre se manifiesten en actos externos, estos pecados dañan profundamente el alma. La comunión exige un corazón dispuesto al perdón, y quien se niega conscientemente a perdonar rompe la comunión con Cristo, que es amor y misericordia. Los pecados sexuales graves impiden comulgar cuando se realizan con pleno conocimiento y consentimiento. La Iglesia enseña que la sexualidad es un don sagrado destinado al amor verdadero dentro del matrimonio. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el adulterio, la fornicación, la infidelidad, la convivencia sin compromiso sacramental y otras prácticas contrarias a la moral cristiana rompen el estado de gracia cuando se aceptan conscientemente. El adulterio es un pecado particularmente grave porque traiciona el sacramento del matrimonio y destruye la fidelidad prometida ante Dios. Quien vive en una relación adulterina de forma consciente y persistente no puede comulgar mientras no haya arrepentimiento sincero y propósito de cambio. La comunión exige coherencia entre la fe y la vida. La pornografía y la masturbación, cuando se realizan de forma consciente y habitual, también pueden constituir pecado grave. Estos actos distorsionan la sexualidad, reducen a la persona a un objeto y alejan el corazón del verdadero amor. Si se dan con pleno consentimiento, impiden comulgar hasta que haya confesión y conversión interior. Los pecados relacionados con el robo y la injusticia grave también impiden comulgar. El robo significativo, el fraude, la corrupción, la explotación de los pobres y el abuso económico dañan gravemente la justicia y la caridad. Quien se aprovecha deliberadamente del prójimo no puede recibir el cuerpo de Cristo sin antes arrepentirse y, cuando es posible, reparar el daño causado. La mentira grave, especialmente cuando destruye la reputación de otros o causa daños importantes, también impide comulgar. El falso testimonio, la calumnia y la difamación contradicen la verdad, que es uno de los atributos de Dios. Comulgar exige un compromiso con la verdad y la justicia. El consumo abusivo de alcohol o drogas, cuando priva a la persona del uso de la razón de manera voluntaria, constituye pecado grave. Estas conductas dañan el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y afectan la responsabilidad moral. Vivir en la adicción sin deseo de cambio puede impedir comulgar dignamente. La participación consciente en prácticas ocultistas, brujería, hechicería, espiritismo o consultas a fuerzas ajenas a Dios es un pecado grave que impide comulgar. Estas prácticas niegan la confianza en Dios y abren el corazón a realidades contrarias a la fe cristiana. La comunión exige una entrega total a Dios y el rechazo de cualquier poder que no provenga de Él. El escándalo grave, cuando una persona induce a otros al pecado con su ejemplo o acciones, también puede impedir comulgar. El cristiano está llamado a ser testimonio de fe, y causar la caída espiritual de otros es una falta grave contra el amor al prójimo. La comunión recibida en estado de pecado grave constituye en sí misma un sacrilegio. Esto significa tratar de manera indigna lo más sagrado, el cuerpo y la sangre de Cristo. La Iglesia advierte con claridad que comulgar sin estar en gracia no solo no santifica, sino que agrava la situación espiritual del creyente. Por esta razón, la confesión sacramental es el camino de reconciliación que Dios ofrece. A través del arrepentimiento sincero, la confesión humilde y el propósito de enmienda, el creyente recupera el estado de gracia y puede volver a comulgar dignamente. La misericordia de Dios es infinita, pero exige un corazón dispuesto a cambiar.
Los pecados que impiden comulgar no buscan excluir al creyente, sino proteger la santidad de la Eucaristía y el bien espiritual del alma. La comunión es un don inmenso que debe recibirse con fe, respeto y coherencia de vida. Reconocer el pecado, arrepentirse y volver a Dios es el camino que permite recibir nuevamente a Cristo con un corazón limpio y dispuesto a vivir según el Evangelio. La comunión ocupa un lugar central y sagrado en la vida cristiana porque representa el punto más alto del encuentro entre Dios y el ser humano. No es un simple acto litúrgico ni una tradición heredada, sino el momento en el que el creyente se acerca al misterio más profundo de la fe, la presencia real de Jesucristo entregándose por amor. Comprender la grandeza de la Eucaristía lleva necesariamente a reconocer que no puede recibirse de manera superficial, mecánica o sin una verdadera preparación interior. Comulgar implica un compromiso total del corazón, de la conciencia y de la vida entera. A lo largo de la enseñanza cristiana, queda claro que la comunión no es un derecho automático, sino un don inmerecido que exige una respuesta responsable. Dios se ofrece con infinita misericordia, pero nunca anula la libertad humana ni la responsabilidad moral. Por eso la Iglesia enseña que el estado del alma es fundamental para recibir dignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. El pecado grave rompe la comunión con Dios, hiere el alma y crea una contradicción profunda entre lo que se recibe sacramentalmente y la realidad interior de la persona. Los pecados que impiden comulgar no son una lista arbitraria ni una imposición rígida, sino una expresión de una verdad espiritual profunda. No puede haber unión con Cristo cuando se rechaza conscientemente su amor, su verdad y sus mandamientos. Cada pecado grave refleja una ruptura del amor, ya sea hacia Dios, hacia el prójimo o hacia uno mismo. Comulgar sin arrepentimiento verdadero no solo no acerca a Dios, sino que endurece el corazón y banaliza lo sagrado. Es importante comprender que la enseñanza de la Iglesia sobre la dignidad de la comunión no busca condenar ni excluir, sino despertar la conciencia. Dios no cierra las puertas a nadie, pero invita a cada persona a examinar su vida con honestidad y humildad. El llamado a no comulgar en estado de pecado grave es en realidad un acto de amor pastoral, porque protege al creyente de cometer un sacrilegio y le recuerda que su alma tiene un valor infinito. En este camino espiritual, el sacramento de la confesión aparece como una manifestación concreta de la misericordia de Dios. Lejos de ser un castigo o una humillación, la confesión es un encuentro sanador que restaura la amistad con Dios y devuelve al alma la paz perdida. A través del arrepentimiento sincero, el reconocimiento de la falta y el propósito de cambio, el creyente vuelve a ser digno de recibir la comunión. Este proceso revela que la vida cristiana no es una búsqueda de perfección absoluta, sino un camino constante de conversión. La comunión recibida con un corazón limpio produce frutos visibles y profundos, transforma la manera de pensar, fortalece la voluntad, suaviza el corazón endurecido y despierta el deseo de amar más y mejor. Una persona que comulga dignamente no puede permanecer indiferente al sufrimiento ajeno, a la injusticia o al pecado. La Eucaristía impulsa a vivir una fe coherente, donde las acciones reflejan la presencia viva de Cristo en el interior. También es necesario reconocer que la comunión tiene una dimensión comunitaria inseparable. No se recibe a Cristo de manera aislada, sino en comunión con toda la Iglesia. Quien comulga se compromete a vivir en unidad, a evitar el escándalo, a ser testimonio de fe y a edificar el cuerpo espiritual de los creyentes. Por eso el pecado grave no solo afecta la relación personal con Dios, sino también la comunión con la comunidad cristiana. En una sociedad donde lo sagrado tiende a relativizarse y el pecado a normalizarse, recuperar el sentido profundo de la comunión es más necesario que nunca. La Eucaristía no puede reducirse a un gesto rutinario ni a una expresión social. Requiere silencio interior, examen de conciencia,
arrepentimiento sincero y un deseo real de transformación. Solo así la comunión se convierte en fuente de vida, luz y esperanza. La enseñanza cristiana insiste en que nadie está definitivamente perdido. Incluso quien ha caído en pecados graves puede volver a Dios si abre su corazón a la gracia. La comunión no es el premio de los perfectos, sino el alimento de quienes luchan por vivir en la verdad. Sin embargo, esta lucha exige sinceridad, humildad y respeto por el misterio que se recibe. No se trata de excluir, sino de invitar a una conversión auténtica y profunda. En última instancia, todo el tema de la comunión y de los pecados que impiden recibirla conduce a una verdad central. Dios desea habitar en el corazón humano, pero no se impone. Espera ser recibido con amor, fe y coherencia. La Eucaristía es el mayor acto de amor de Cristo, y como todo amor verdadero, exige una respuesta libre y consciente. Concluir este tema es reconocer que comulgar dignamente es una llamada constante a revisar la propia vida, a renunciar al pecado y a caminar hacia la santidad. Es aceptar que la fe no se vive solo en palabras, sino en decisiones concretas. Es permitir que Cristo transforme el interior del alma para que esa transformación se refleje en el mundo. Así, la comunión se convierte en el centro de la vida cristiana, en el lugar donde el cielo toca la tierra, donde el pecado es vencido por la gracia y donde el amor de Dios renueva todas las cosas. Recibirla con un corazón limpio no es solo un acto religioso, sino una experiencia que da sentido a la vida, fortalece el espíritu y orienta al creyente hacia la esperanza de la vida eterna.